el proyecto comunicativo hay que presentarlo hasta el 30 de mayo. Entonces, para que en estos días puedan ir mejorando las actividades, piensen bien los objetivos y puedan armar un buen marco teórico que permita ver efectivamente que han leído y que conocen la temática y que de alguna manera la dominan, ¿sí? Y para esta semana pues tienen que elaborar 2 estrategias, tal como lo ven ahí en la semana 5, tienen que elaborar, investigar, mejor dicho, 2 iniciativas que se trabajen en el país sobre el tema de educomunicación, una a nivel nacional y una a nivel internacional les hemos puesto, ¿sí? 2 iniciativas que trabajen en el ámbito de la educomunicación. Hoy justamente en la clase vamos a explicar un poco en qué consiste el tema de la educomunicación, quiénes son los pioneros, quiénes han trabajado este concepto y luego ustedes van a buscar 2 iniciativas, una nacional y una internacional que presente este enfoque y que se pueda utilizar en un aula de clase, ¿sí? Cuando me refiero a aula de clase, no solo me refiero al aula física, sino al aula, incluso esta, que es un aula de clase o un aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy, igual como siempre. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, lo hacemos al final, ¿sí? Aquí tenemos, justamente como les decía, vamos a hablar hoy sobre el tema de la educomunicación para la transformación social. Educomunicación integra 2 conceptos fundamentales, que es la educación por un lado y por el otro lado la comunicación, ¿sí? Ya la semana pasada habíamos visto todas estas estrategias o incluso cómo incluir los medios de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hace la educomunicación? Que es un concepto ya usado desde los años 70, incluso antes, y que hoy en día ha estado más vigente que nunca. ¿Por qué? Porque vemos que justamente todos los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, influyen muchísimo en el proceso formativo de nuestros estudiantes, ¿sí? Por eso, la clase de hoy se denomina la educomunicación para la transformación social, es decir, cómo desde este concepto, desde esta práctica, podemos transformar la sociedad, no necesariamente la educación, sino también en todos los procesos que podamos ver. Aquí les traje justamente esta frase que quiero un poco que ustedes la reflexionen. Quizás muchas de las cosas que vemos hoy en día es que el docente habla y el estudiante no pone atención. Entonces aquí le dice, profesor, decime, Jaimito, ¿qué nombre se le da a la persona que él sigue hablando aunque los demás no demuestren interés? Ese es el docente. Muchas veces les traje esta frase para reflexionar. Quizás los docentes muchas veces hablamos, pero no nos fijamos en el contexto, y lo hablamos la semana pasada, de que el estudiante puede estar en estas plataformas digitales y nosotros no estamos, ¿sí? Entonces, no necesariamente porque no nos ponen atención nuestros estudiantes, sino porque el docente quizás no estamos utilizando los medios, los recursos donde están nuestros estudiantes, ¿sí? También, pues, los docentes somos de estas personas que hablamos y hablamos, no dejamos de hablar en clase. También habría que repensar este modelo y que el estudiante también pueda ser parte activa de la clase y él pueda ser protagonista de esa clase. Entonces, dejarles espacio donde el docente, donde el estudiante pueda sentirse libre para comentar, para decir, para opinar, para analizar, para expresarse, ¿sí? Luego, pensar en la educomunicación es pensar en estos 4 conceptos, ¿sí? Comunicación, educación, tecnologías y cultura. Estos 4 conceptos son fundamentales dentro de la práctica de la educomunicación. Por lo tanto, nosotros como educadores tendríamos que ver justamente cómo desde esta práctica, desde el tema de la educomunicación, podríamos integrar todo este proceso a las clases, ¿sí? Entonces, déjame ver que algo me pasó aquí. Espérenme un ratito que se congeló mi pantalla y no la puedo ver. Espérenme un ratito.
No sé qué le pasó a mi computador, pero no me deja. Estos son los fallos de la tecnología. Me lo volví a hacer. Me lo volví a hacer. ¿Qué tal quedó? Este piercing me lo había hecho como así. Como hace... Perdón, algo le pasó a mi computadora que ya está medio viejita. A ver, entonces les decía que justamente estos son los 4 conceptos que deberíamos tomar en cuenta para poder entender la educomunicación. El tema de la comunicación como tal, es decir, más allá de los medios de comunicación que habíamos visto en la clase anterior, el tema de la educación, ¿sí? Y el tema de las tecnologías que hoy en día juegan un papel fundamental. Y la cultura, pues que es todo lo que estamos viviendo dentro de la sociedad. Luego habíamos, en el tema de la educomunicación, para entenderla, deberíamos aplicarla, tanto en los espacios, es decir, en las clases, y también en la práctica, porque nada sirve que simplemente entendamos el concepto en clase, es decir qué es la educomunicación, pero no practicarla, ponerla en práctica. Entonces aquí hay dos contextos donde deberíamos poner en práctica la educomunicación, desde los espacios de las clases teóricas y desde la práctica. Aquí les he traído algunos autores que han sido pioneros en este sentido en el tema de la educomunicación. Por ejemplo, Freinet, que es un científico francés, nos dice, él hablaba de la educomunicación en el sentido del periódico escolar como eje de la actividad educativa. Cuando todavía los medios tradicionales, recuerden ustedes, el periódico era parte fundamental de las clases, y en los años 80, 90, mucho se habló del periódico en la clase, ¿sí? Entonces era el periódico escolar como eje de la actividad educativa. Luego está Masterman, que él en cambio habla de la pedagogía crítica, ¿sí? Ya un poco donde el profesor y el estudiante tendrían que tener contextos para dialogar, para analizar. Luego está Freire, que creo que es el más conocido por todos nosotros, con la pedagogía crítica y la educación popular. Él concibe que la educación justamente la podemos entender desde diferentes contextos, no simplemente desde la parte de los medios de comunicación, sino de una manera mucho más crítica. Entonces aquí lo que dice Paulo Freire es la relación dialéctica de comunicar, educando y comunicando, es decir, no podemos llegar a una verdadera educación si no comunicamos. Eso es lo que dice Paulo Freire. Luego está Kaplun, que en cambio habla de una pedagogía de la... Sé que le pasa hoy día a mi internet. ¿Están viendo la presentación? No, ¿verdad? No. ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Está Kaplun, que habla en cambio de una pedagogía de la comunicación. Kaplun lo que dice es que no podemos educar si no comunicamos. Y Marshall McLuhan, en cambio, habla del aula sin muros. Es decir, que todos podemos llegar a comunicarnos y educarnos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es estas teorías que se proponen, incluso aquí me faltó, por ejemplo, Vygotsky, que él en cambio dice que el conocimiento es social y se lo construye a partir de esfuerzos cooperativos por aprender, entender y resolver problemas. También está Piaget, que ustedes deben conocerlo muy bien. En el cambio, él es suizo y habla sobre el aprendizaje constructivista, desde la perspectiva evolutiva, cognitiva, en ambientes colaborativos y sobre todo cuando hay una interacción social. Entonces, en ese sentido es fundamental entender cómo justamente desde estas metodologías o desde la educomunicación
podemos enseñar utilizando los medios de comunicación y cómo ha sido este proceso de cambio desde que iniciamos con el tema de la educomunicación, ¿sí? Entonces, ahí les he puesto algunos de los autores para que ustedes tengan como referencia cómo ha ido evolucionando y cuán importante ha sido la educomunicación en el proceso educativo y cómo esta educomunicación incluso ha formado parte de estas teorías educativas y hablamos del mismo constructivismo, hablamos de la pedagogía crítica, de una pedagogía basada en la comunicación más abierta, más de diálogo, de análisis, que eso es lo que propone también Kaplun. Aquí les había puesto algunos pioneros, algunos visionarios, les he puesto algunas frases. Por ejemplo, Mario Kaplun dice que la verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando. La principal condición del buen comunicador es saber escuchar, ¿sí? Lo mismo le pasa en el ámbito al docente. Por eso yo inicié con la frase al principio de que quizás hablamos tanto y no le dejamos ese espacio al estudiante para que se exprese, que es lo que necesitamos en este proceso educomunicativo, que el estudiante construya también sus realidades, que el estudiante construya sus análisis y pueda formar parte de este proceso educativo. ¿Qué es lo que dice Paulo Freire? En cambio, es que la educación no cambia el mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, si nosotros estamos centrados ahora mismo en una clase, no es que estamos cambiando el mundo por dar clases, sino que efectivamente quienes deberían cambiar son nuestros estudiantes y deberíamos darles ese espacio para que ellos puedan ir adaptando, puedan ir experimentando, que ya lo hemos dicho mucho en estas clases, para que formen parte de este proceso educativo. Entonces hablamos de voces, de palabras, de pasiones para transformar la sociedad. Dentro del proceso educomunicativo tenemos algunos modelos. Tenemos el modelo de comunicación que pone énfasis en la transmisión de la información, que este es el modelo menos utilizado. Incluso en la primera clase yo les había dicho que una de las cosas en las que nos hemos centrado los profesores es en transmitir conocimiento. Transmitir conocimiento cuando hoy en día los estudiantes pueden conocer muchísimo o tener mucho acceso a conocimiento y ellos no necesitan eso, porque lo pueden ingresar a Google, ingresar a las redes sociales y tener transmisión de conocimiento de manera infinita. Lo que necesitan es una persona, un mediador que permita contextualizar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, este modelo de comunicación que pone énfasis en la transmisión de la información es un modelo caduco, que se lo utiliza todavía, pero que deberíamos ya irlo dejando, desechando. Luego está la comunicación que pone énfasis en los efectos. Quizás esto sí puede ser interesante, porque nosotros podríamos poner en nuestras clases ejemplos con los medios de comunicación y ver cuál es el efecto que provoca en la sociedad, en los estudiantes. Por el hecho mismo de utilizar las redes sociales para sensibilizar a la sociedad sobre algún tema en particular, podríamos evaluar los efectos que pudo haber provocado ese medio de comunicación en específico en la sociedad, ¿sí? Entonces, este modelo sí lo podríamos aplicar. Luego está la comunicación que pone énfasis en los procesos intersubjetivos. Creo que este es el modelo que más nos interesa hoy en día a nivel educativo, porque este es el modelo que tú te centras en el ser humano y nos basamos en esa formación integral. Es decir, no simplemente voy y dicto mi clase y se terminó, sino que parto desde los problemas que ven mis estudiantes, incluso de esa educación inclusiva que habíamos hablado en alguna de las clases. No todos los estudiantes aprenden de la misma forma, no todos los estudiantes tienen los mismos resultados en evaluación que les apliquemos. Entonces, quizás por aquí podríamos ir centrando ese modelo educativo. Luego, una pedagogía de la comunicación. Podríamos incluir en nuestras clases todo el tema de lectura crítica de medios. Y recuerden el tema de utilizar en un inicio el periódico en el aula para hacer análisis críticos. Ahora lo podríamos hacer tal como lo dijimos la semana pasada, cómo incluir los medios de comunicación en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mostrar algún ejemplo, para que aprendan a leer, para que aprendan a hacer análisis, para que aprendan a hacer lectura crítica, ¿sí? El grupo como célula básica del aprendizaje. Más adelante vamos a ver el tema de las metodologías activas, y una de las cosas fundamentales es el trabajo en equipo. Eso hay que lograr y es una de las
las habilidades blandas que más requieren hoy en día las empresas a nivel nacional y a nivel internacional y de diversos ámbitos. Entonces hay que lograr ese trabajo o ese aprendizaje como célula que permita transferirse a otros compañeros, otros estudiantes. Ustedes podrían, por ejemplo, ver cuáles son los estudiantes que mayor aprendizaje van mostrando en la clase y podrían valerse de ellos para que puedan ser como ayudantes de cátedra, que ellos les ayuden un poco a dirigir los grupos, ir trabajando con los grupos y puedan tener ayuda también. El conocimiento como producción social, esto también es interesante porque recuerden que el estudiante aprende de manera contextualizada, resuelve los problemas de manera contextualizada. Y emisores activos, pues hemos hablado que todos ahora somos prosumidores. En la sociedad actual todos somos prosumidores, entonces no hace falta... ¿Qué fue, Lord? Si hay algún estudiante... ¿Qué más? ¿Cómo te va? Silencias, Anita, si te silencias. Aquí hoy. ¿Qué estás con frío? Los emisores Hace activos, hartísimo frío, me estoy comiendo chompasta. Hace bastante frío, bajó la temperatura. Silencia ya no sé si te silencias. Ajá. Ana María Oye, Beltrán es. Que silencie el micrófono. Es que tengo, digo, por este mes doy clases en Claudia, ¿puedes maestría escribir a para la ahorrar, Anita? para irme a comprar todo Nueva York. Mira, Ana, por favor, el micrófono. El micrófono. Compañeros, apaguen el micrófono, por favor. Tienen... Ana María Beltrán. Profe Diana, usted Oye, como ¿quién anfitrión sí puede bloquear el audio. Sí, el docente Diana, usted como anfitriona sí puede mutearla. Sí, solo espérenme un ratito porque ya creo que... Ah, me llamaba alguien al Bueno. WhatsApp. Y todavía. Ya la silencié. A ver, perdón. A ver. Ok. Y el tema de emisores activos, como les decía, es el tema pues que ahora todos somos prosumidores. Y las experiencias, tal como habían comentado la semana pasada ustedes, existen muchas experiencias ya que están implementando ustedes en su aula de clase el tema de la radio, de la televisión, la alfabetización de adultos, por ejemplo. Eso forma parte del tema de educomunicación. Marshall McLuhan dice que la tarea educativa no es exclusivamente proporcionar instrumentos básicos de percepción, sino también desarrollar el razonamiento y la facultad de discriminación con experiencia social. Este es uno de los objetivos fundamentales de la educomunicación. La educomunicación lo que busca es no solo darle al usuario, en este caso a nuestros estudiantes, las herramientas, que son los medios de comunicación, sino que realmente ellos puedan discernir esa información, la puedan analizar, puedan ser críticos con esa información y puedan quedarse con lo que les interesa y que es lo mejor para ellos, ¿sí? Entonces, este es el objetivo fundamental. Incluso cuando hablamos de competencias mediáticas o alfabetización digital, es lograr que el ciudadano, en este caso nuestros estudiantes, puedan tener la capacidad de usar, de ver los medios y de saber cómo utilizarlos y aplicarlos en su vida cotidiana, ¿sí? Luego está todo el tema de cuál sería el rol fundamental del docente cuando hablamos ya del tema educomunicativo. Estamos enseñando lo que ellos necesitan aprender. Si se dan cuenta, aquí les traje este gráfico. Quizás no estamos enseñando lo que ellos necesitan aprender. A este niño, por ejemplo, le queda grande el traje. Quizás la información que estamos dándole a nuestros estudiantes desde el enfoque educomunicativo no es el adecuado. Entonces tendríamos que pensar cómo lograr que el estudiante logre esas competencias que queremos con las clases que estamos dictando. Y aquí una herramienta fundamental para saber cómo va el proceso educomunicativo de nuestros estudiantes es leer a dos autores que se llaman Ferrés y Pisitelli, que en el 2012 publicaron un artículo sobre las competencias mediáticas. Estos dos autores plantean 6 dimensiones de la competencia mediática que permiten medir cómo están los usuarios, no solo nuestros estudiantes, sino la ciudadanía en general, los adultos mayores, los jóvenes, los niños, ¿sí? En todos los niveles. Y estas competencias mediáticas es un tema que hoy en día se ha hablado muchísimo, es más, la misma UNESCO ha hablado de que se necesita ahora con la pandemia una alfabetización mediática general,
¿sí? Que debería toda la ciudadanía formarse en este tema. Estas competencias mediáticas tienen estas dimensiones que van desde la tecnología hasta la producción, el tema estético, el tema de análisis, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad y algún espacio, lean a estos dos autores con un artículo que se llama El tema de las dimensiones de la competencia mediática. ¿Qué es lo que permiten estas competencias mediáticas? Permiten tener conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas a la convivencia de los medios de comunicación. Lo que les acababa de decir, que el estudiante, en el caso nuestro y específico que nos interesa, tenga esas actitudes y esas destrezas para poder ver, escuchar y discernir de manera adecuada la información que adquieren a través de los medios de comunicación, ¿sí? Y de estas plataformas digitales que hoy en día son mucho más apetecibles en los jóvenes y en particular en nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que permite la educomunicación a través de estas competencias mediáticas que son fundamentales en el proceso de formación? Buscar, identificar, sistematizar la información relevante. Cuando ustedes hayan logrado que sus estudiantes tengan estas competencias, van a lograr incluir los medios de comunicación de manera efectiva en sus clases, porque ellos ya van a tener las competencias para buscar, identificar, sistematizar la información relevante. No van a tener otra vez que buscar y explicarles a los estudiantes cuál es la información relevante, qué buscadores son interesantes, qué páginas web se pueden seguir, qué fuentes pueden ser fiables, ¿sí? Y con esto logramos pues tener unos ciudadanos críticos y capaces de decidir. Eso es lo más importante dentro del proceso educomunicativo. Y pues dentro del aula de clases lo que más nos interesa pues son estudiantes independientes, críticos, que sepan discernir, que sepan identificar y que sean capaces de tomar decisiones y resolver problemas de forma contextualizada, ¿sí? Esto no solo aplica para nuestros estudiantes en el aula de clases, sino también lo podemos hacer de manera general, incluso en la misma ciudadanía, para aquellos que enseñan en la universidad o para aquellos que enseñan en espacios no formales, incluso con los adultos mayores o la ciudadanía en general. ¿Qué es lo que hemos hecho? Yo les quería aquí mostrar algunas de las cosas que hemos hecho nosotros desde la universidad con el grupo de investigación al que pertenecemos, igual Claudia, Anita y mi persona. Hemos hecho un proyecto de medios sociales y educación. Hemos levantado información sobre competencias mediáticas a nivel nacional de niños, jóvenes universitarios de escuela, colegio y también de profesores, incluso de padres de familia en una primera etapa, para saber cómo utilizan estos medios sociales en educación. Incluso ahora el último proyecto que hemos levantado datos son de youtubers e instagramers. Hemos aplicado igual a estudiantes de colegio y de universidad para saber cómo utilizan el tema de YouTube e Instagram. Quizás estos datos les sirvan muchísimo cuando publiquemos a ustedes como docentes para que puedan saber cómo utilizar estas herramientas. El dato general de esta investigación es que los jóvenes utilizan en mayor proporción YouTube y en menor proporción Instagram, pero que cada vez va creciendo, y lo hacen casi prácticamente 17 a 20 horas al día. Si eso les daría, estos resultados les va a dar alguna señal, incluso la información que tenemos es a qué lo dedican, si producen, no producen, cómo lo hacen, con qué herramientas. Cuando publiquemos estos datos va a ser interesante para ustedes, para que puedan incluirlos en su clase y de qué forma lo pueden incluir, ¿sí? Este proyecto lo que quiere conocer es la competencia mediática de los estudiantes utilizando estas herramientas, YouTube e Instagram. Entonces ahí van a tener ya ustedes datos de cómo pueden incluirlo en sus clases. Luego hemos trabajado un proyecto de TV y de radio educativa. La semana pasada recuerden que les mostré un pequeño video de cómo armamos la narrativa, lo trabajamos con el material o con el currículo del Ministerio de Educación del país, y lo que hacemos es adaptarlo un poco y lo publicamos o lo transmitimos en un medio de comunicación local que es Televisión del Municipio de Loja, Canal Sur, ¿sí? Queda igual grabado en las redes sociales para aquellos que necesiten tenerlo como apoyo para los profesores como recursos educativos.
Entonces, y estamos trabajando una iniciativa con el Ministerio de Educación con radio educativa. Los mismos videos los queremos transformar a guiones de radio y también darles pues una narrativa ya de la radio como tal, como tipo podcast, y que se transmitirán en esta cadena de radios nacionales que tiene convenio el Ministerio de Educación. Finalmente, durante la pandemia hicimos una serie de webinars que incluso no sé si alguno de ustedes asistieron más o menos 12,000 docentes a nivel nacional, que se hizo a través de Educación Continua de la UTPL, y se hicieron 6 webinars donde se dieron algunos tips, algunas recomendaciones desde nuestra experiencia también, que no tenemos la última palabra, pero desde nuestra experiencia y desde los resultados de investigación que estamos aplicando. Entonces, esta serie de webinars han sido trabajados a través de Educación Continua, están grabados, incluso si ustedes ingresan los pueden ver y pueden de alguna forma irse capacitando. Hemos hablado desde la evaluación, desde metodologías para trabajar desde un sistema virtual, que creo que fue lo más complejo para los profesores a nivel nacional, ¿sí? Estas 3 iniciativas, por ejemplo, son iniciativas educomunicativas. Tienen el concepto de comunicación y también de educación, y mediadas por las tecnologías como se trabaja hoy en día. ¿De acuerdo? Este tipo de iniciativas son las que ustedes tendrían que buscar, una a nivel nacional y una a nivel internacional, para la tarea de la próxima semana. Ok. Para cerrar la primera parte de educomunicación, hay que pensar que hay que revolucionar la educación, que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en este módulo. Necesitamos que el aprendizaje sea retador y flexible a la vez para nuestros estudiantes, que los retemos, pero que a la vez les demos flexibilidad para que discutan, para que analicen, para que busquen, ¿sí? La educación basada en experiencias es fundamental. No podemos hablar simplemente de lo que vemos en los libros, sino de lo que experimentamos, de lo que podemos poner en práctica y decir, sí, efectivamente esto funciona o esto no funciona, ¿sí? Entonces, hay que hacer una educación basada en experiencias, en vivencias y en la socialización. Una educación que en pocas palabras, pues, emociona. Esa es la educación que el mismo Freire proponía. Entonces, es una educación que permita socializar, una educación cooperativa, un aprendizaje cooperativo, no es una educación en un ambiente inflexible, como yo les ponía en la primera lámina de la clase de hoy. No quiero que el docente hable y se olvide del estudiante y del contexto del estudiante, o qué es lo que está haciendo el estudiante y en qué herramientas está, ¿sí? Esto en relación a la primera parte. Luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con metodologías activas. Yo le voy a proponer a Marianita, que es la coordinadora de la maestría, que en esta clase que ustedes tuvieron ya el fin de semana anterior con los profesores, como un tipo taller o una clase general el día sábado, que hablemos un poco más del tema de metodologías activas y el tema de alfabetización digital, que por ahí se va a centrar esta clase general que voy a dictar. No sé si este sábado o el próximo, tengo que conversar con Marianita para que lo hagamos así, veamos mucho más el tema de metodologías, que es interesante para ustedes, y también el tema de alfabetización digital, cómo desde los mismos docentes tendremos que alfabetizarnos para crear redes, para manejar este tipo de herramientas e incluirlas en el aula. Hoy vamos a dar un repaso general a las metodologías activas. Esta es como una guía docente. Para cuando un docente quiere cambiar o quiere hacer un proceso educativo flexible y con una metodología, el docente tiene que partir desde sus objetivos o las competencias o los resultados de aprendizaje que se ha propuesto en la asignatura o en ese tema de la clase que va a dictar. El profesor es una guía, ¿sí? No es el que sabe todo y el que va simplemente habla y no deja que el estudiante se exprese. Es una guía, es un mediador, es una persona que pone a disposición las herramientas, contextualiza y hace de alguna manera entender al estudiante
de qué va el tema, porque el estudiante puede tener mucha información que ya la leyó en su casa, que no hace falta que el profesor repita todo lo que el estudiante leyó en un artículo o buscó en internet, sino que el profesor aterrice eso en el contexto y le ponga ejemplos, que en eso, por ejemplo, el estudiante aprendería mejor y lograría entender el concepto. Entonces vamos a partir de los objetivos y las competencias. Vamos a adecuar, es decir, el alumno es el protagonista, eso es básico, y el profesor es el guía. Vamos a adecuar la metodología, ¿sí? No todas las metodologías funcionan de la misma forma. Podríamos utilizar el aprendizaje cooperativo, podríamos utilizar el aprendizaje basado en problemas o en proyecto. Depende mucho de cuál es el tema y qué quiero lograr con mis estudiantes. Luego, definir la evaluación para valorar cuál ha sido el proceso de aprendizaje o el nivel de aprendizaje del estudiante. Ya les había dicho en una clase anterior que la evaluación tiene que servir al profesor para justamente evaluar, para ver cómo va el estudiante, pero no para castigar, sino para tomar correctivos y ver qué es lo que hace falta. Quizás si vemos que el 90% de los estudiantes no sacó buena calificación o no entendió un concepto, pues algo está pasando y quizás hace falta que cambiemos la metodología para nuevamente dictar esa clase o esa temática que a los estudiantes no les quedó claro, ¿sí? Entonces, esta es la guía un poco para implementar una metodología en clase, partiendo desde las competencias o los resultados o los objetivos que nos hayamos propuesto en asignatura o en el tema que vamos a dictar ese día. Considerando que el estudiante es protagonista de ese proceso, vamos a adecuar la metodología y decidir qué metodología es la más adecuada, definir el proceso de evaluación, porque recuerden que durante la clase ustedes hacen todo el proceso, ¿sí? Planifican, inician, ven una metodología, evalúan y efectivamente miran cómo fue la clase ese día. ¿Qué tipo de metodologías activas hay? Hay el aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en casos. Cualquiera de este tipo de metodologías ustedes pueden aplicar en sus clases dependiendo de la temática y los resultados de aprendizaje y las competencias que se hayan planteado. Aquí les había traído, justamente, me dicen si ya están viendo la página, un poco para ver cuál es la diferencia. Están viendo la página, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Aquí les había traído un poco para entender la diferencia entre el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en retos. ¿Cuáles son las características? Vamos a tener el aprendizaje, el enfoque, el producto, el proceso y cuál es el rol del docente en cada uno de estos aprendizajes, que eso es fundamental. Por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje de los estudiantes construyen su conocimiento a través de una tarea específica. Los conocimientos adquiridos se aplican para llevar a cabo el proyecto asignado. En cambio, en el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes adquieren nueva información a través del aprendizaje autodirigido en problemas diseñados y los conocimientos adquiridos se aplican para resolver el problema planteado. Y el aprendizaje basado en retos, que es el que más me gusta a mí, y es el que estamos utilizando últimamente en la universidad, es que los estudiantes trabajan con maestros y expertos en sus comunidades en problemáticas reales para desarrollar un conocimiento más profundo de los temas que están estudiando. Es el propio reto lo que denota la obtención de un nuevo conocimiento y los recursos o herramientas necesarias. Por ejemplo, vamos a ver un tema puntual de una empresa en Loja, digamos de ILE. Vemos que no tiene un buen proceso de comunicación, no hay un equipo de comunicación, ese es el problema, ¿cierto? No está posicionado ILE en Loja, digamos, o a nivel nacional y queremos posicionarlo. Aquí, ¿quiénes trabajan? Los estudiantes tienen ya la problemática y es construir un proceso de comunicación, un plan de comunicación con unas estrategias para que ILE pueda posicionarse a nivel nacional e incluso internacional, ¿ya? Ese es el problema a resolver. El estudiante tiene que hacer todo el proceso de investigación, el profesor va mediando, va explicando, durante las clases va explicando todo el proceso, digamos en la clase de cómo hacer
un plan de comunicación, cuáles son las estrategias, cómo utilizarlas, y el experto podría ser alguien mismo de ILE o una persona de afuera que tenga experiencia en empresas de especialías y un poco decir cómo es el producto, cómo se vende, cómo debería posicionarse, ¿ya? Entonces, aquí le planteamos un reto al estudiante. El reto es posicionar o lograr hacer un plan para que para que la empresa pueda ser reconocida a nivel de la ciudad y a nivel nacional, ¿sí? El enfoque en el aprendizaje basado en proyectos enfrenta a los estudiantes a una situación problemática relevante y predefinida, para la cual se demanda una solución que depende del proyecto, como en este caso que les decía de ILE. ¿Cuál es la solución que demanda la empresa? Entonces empiezan los estudiantes a investigar. En el aprendizaje basado en problemas, enfrenta a los estudiantes a una situación problemática relevante y normalmente ficticia, para la cual no se requiere una solución real. Puede ser, no sé, podríamos hablar del calentamiento global o dependiendo de los temas, de las asignaturas que ustedes tienen, ponerles algún tema ficticio que no haya pasado en la ciudad, que haya pasado en otros lados, para ver cómo resuelven los estudiantes. Y el aprendizaje basado en retos, en cambio, el estudiante enfrenta una situación problemática relevante y abierta para la cual se demanda una solución real. El producto, en el aprendizaje basado en proyectos, se requiere que los estudiantes generen un producto, presentación o ejecución de una solución. El aprendizaje basado en problemas se enfoca más en los procesos de aprendizaje que en los productos de las soluciones. Y el aprendizaje basado en retos se requiere que los estudiantes creen una solución que resulte en una acción concreta. El proceso, en el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes trabajan con el proyecto asignado de manera que su abordaje genere productos para su aprendizaje. En el basado en problemas, los estudiantes trabajan con el problema de manera que se ponga a prueba su capacidad de razonar y explicar y aplicar su conocimiento para ser evaluado de acuerdo a su nivel de aprendizaje. Y en el basado en retos, los estudiantes analizan, diseñan, desarrollan y ejecutan la mejor solución para abordar el reto de una manera que ellos y otras personas puedan verlo y medirlo. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos aprendizajes tiene un nivel. Quizás el aprendizaje basado en proyectos lo podemos proponer con estudiantes ya más grandecitos. El basado en problemas lo podríamos hacer con estudiantes más pequeños, donde solo de alguna manera experimentemos, busquemos la forma de solucionar, pero no llegan a una solución concreta. Y el aprendizaje basado en retos lo podríamos hacer con todos, porque aquí le pones una problemática real, tú le haces ver al estudiante que hay un problema real y que necesita una solución real también, ¿sí? Y el rol del profesor en cada uno de estos aprendizajes, de estas metodologías activas, es que en el aprendizaje basado en retos, el profesor es facilitador y administrador de proyectos. En el aprendizaje basado en problemas, es facilitador, guía, tutor o consultor profesional. Y en el basado en retos, es coach, co-investigador y diseñador. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en los dos primeros el profesor es un facilitador, un guía, y en el segundo el profesor se convierte en un coach, en un motivador, en que efectivamente le da las herramientas al grupo, le proporciona ideas, pero es un motivador, sobre todo un motivador de que efectivamente se pueden encontrar soluciones a ciertos problemas, ¿sí? Luego, si tienen preguntas, un poco lo podríamos revisar. Y aquí, finalmente, en esta diapositiva, les propongo el aprendizaje colaborativo, que no estaba puesto en el cuadrito, pero que me parece interesante. Creo que esto es una de las cosas que más se podría trabajar en el aula de clase, que es el trabajo en equipo, aprovechar al máximo la interacción entre los alumnos, que aprendan los contenidos, que aprendan a trabajar en equipo, que desarrollen habilidades sociales, fomentar didácticamente la necesidad de que trabajen juntos, es decir, no se acepta que se divida el trabajo y que luego se unifique, que eso es lo que hacen casi todos los grupos, sino que efectivamente el grupo dialogue, que el grupo analice, que lo haga de manera conjunta. Para eso es un trabajo, un aprendizaje cooperativo. Esto hay que lograr en clase, porque a veces nosotros dividimos el trabajo en grupo, ya sorteamos los grupos, tenemos los grupos, pero finalmente se hace un proceso de división del trabajo,
cada uno trabaja una parte, pero no hay un diálogo, no hay una conversación, que eso es lo rico del aprendizaje cooperativo, que es lo que hemos hecho con ustedes. Yo me he fijado mucho en el trabajo que hemos realizado en grupo con ustedes. Se ve que sí, es el mismo secretario, pero sin embargo todos están participando de alguna forma. Eso es lo que hay que lograr en este aprendizaje cooperativo, que es fundamental. Yo creo que esta metodología activa se podría aplicar en todo el proceso educativo, desde los más chiquitos hasta los más grandes, que es un proceso transversal. Quizás ya el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en retos o en proyectos sea un poquito más complejo y necesita entender mejor la metodología, y lo podríamos trabajar con grupos de estudiantes mucho más grandecitos, que ya tengan un nivel un poco de comprensión y puedan entender los problemas. Por favor, que tengamos un espacio de preguntas para luego pasar al tema del proyecto educomunicativo en cada una de sus clases. ¿Sí? No sé si necesitan mayor explicación, por ejemplo, de las metodologías activas, si les quedó claro el tema del aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, o si necesitan alguna explicación sobre este tema. Yo les había recomendado el aprendizaje cooperativo porque este es el aprendizaje que crea y estimula la solidaridad de los grupos, es decir, es donde cada miembro participa activamente y es la única forma que tiene el profesor para comprender las actitudes, las capacidades y los conocimientos específicos de cada integrante y también del grupo en general, ¿sí? No sé si ahí, por favor, tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Tenemos exactamente, unos 10 minutitos para preguntas, para pasar a la parte ya de cada uno de los paralelos. ¿Tienen preguntas? ¿Inquietudes? Por ejemplo, ¿han utilizado algún tipo de estas metodologías activas en sus clases? ¿Han hecho este aprendizaje basado en problemas o en proyectos o en retos? ¿Han trabajado alguna vez? Buenas noches, Magister. Buenas noches. Buenas noches con todos, compañeros. Sí, yo quisiera que por favor me ayude aclarando un poquito esta parte de ese cuadro que nos estaba indicando sobre los aprendizajes basados en problemas, en proyectos y en retos. En esa partecita de ahí, sí, por favor, gracias. Okay. A ver, el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto, ¿cierto? En un tiempo determinado. Por ejemplo, ahora nosotros, digamos, ustedes son los estudiantes y les hemos propuesto que armen un proyecto educomunicativo en un tiempo determinado para resolver una problemática, ¿sí? O abordar una tarea en específico. Ustedes, por ejemplo, hoy leía el proyecto de COSME que hablaba sobre generar actividades en redes sociales para de alguna manera ayudar a que la gente que está en casa ahora mismo no caiga en ese sedentarismo, sino que empiece a hacer ejercicios y lograr una vida mucho más saludable, ¿cierto? Entonces, él tiene un problema que sabe que la gente ahora mismo no estamos practicando deporte, no estamos caminando porque estamos encerrados en casa, ¿cierto? Entonces, hay un problema que resolver en específico y él va a diseñar pues una planificación y hacer una serie de actividades para que se pueda cumplir su objetivo, ¿sí? Entonces, en este aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo específico para resolver un problema en específico y para ello van a planificar, van a diseñar y van a realizar una serie de actividades partiendo de un aprendizaje previamente adquirido y pues de los recursos que tienen a mano, ¿ya? Eso es el aprendizaje basado en proyectos. Va a resolver un problema realizando un proyecto, pero lo que yo les decía es que este problema puede ser real, es decir, ahora mismo es latente, lo están viviendo ustedes, o puede ser un proyecto que se vive en otros contextos y que ustedes quieren que los estudiantes lo pongan en práctica, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas, en cambio, su punto de partida es un problema,
¿sí? Que lo puede plantear el profesor o lo puede plantear el mismo estudiante y que va, al resolver este problema, pues va a poner en práctica o va a desarrollar determinadas competencias que ya adquirió previamente en clases. ¿Ya? No van a aplicar ustedes este tipo de aprendizajes, este tipo de metodologías sin tener previo un conocimiento los estudiantes de lo que van a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, si van a hacer que el estudiante proponga alguna iniciativa para contrarrestar el tema de la contaminación ambiental, anteriormente ustedes tuvieron que ya en clase haber hablado de la contaminación ambiental, cómo se da, cómo se produce, qué efectos tiene, ¿sí? No lo pueden hacer sin tener un conocimiento previo y sin haber tenido este tema. Y el aprendizaje basado en casos es, en cambio, una técnica activa de investigación donde el aprendizaje basado en retos. Es una técnica donde el estudiante se enfrenta a un problema real y específico de su contexto, ¿sí? Que ayude pues a adquirir con algunas competencias y pueda resolver esa problemática, ¿sí? Todas estas metodologías se pueden hacer de manera individual o de manera grupal, ¿sí? Ustedes le pueden plantear a cada estudiante el tema de aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en retos. Lo pueden plantear de manera individual o lo pueden hacer de manera grupal también. Pero de manera grupal no se olviden que tienen que evaluar individualmente y grupalmente para poder ver cuáles son los conocimientos, las actitudes que tiene cada uno de los estudiantes en el proceso de enseñanza, ¿sí? O de aprendizaje, en este caso. Eso. Y el aprendizaje cooperativo, que es el que crea y estimula esa solidaridad en el grupo. Yo pienso que este es el aprendizaje que deberíamos utilizar siempre en nuestras clases, porque permite valorar el trabajo individual y también grupal, ver cómo los chicos también se activan en clase y pueden de manera colaborativa o cooperativa resolver alguna problemática que les planteemos en clase, siempre y cuando, les digo, teniendo ya ese contexto del tema que les van a plantear. No les pueden plantear un tema sin haberlo abordado previamente, ¿sí? Eso, no sé si ahí le queda más claro. Silvia, Karina, Silvia. Sí, listo. Gracias, Magíster, sí. De acuerdo. ¿Alguien más que quiera intervenir? Profe, buenas noches. De acuerdo. O alguien más que nos quiera comentar si ha aplicado alguna de estas estrategias en su clase. Adelante, Gabo. Sí, profe, bueno, es un poquito diferente a esto de las estrategias. Más bien yo quería saber si es que dentro de la educomunicación están los videojuegos, tal vez puede ser. Esa es mi pregunta. Gracias. Ok. Sí, a ver, dentro de la educomunicación, lo que busca la educomunicación es encontrar herramientas para educar, ¿sí? Para que, como lo habíamos dicho, el joven o el ciudadano pueda discernir, pueda analizar y pueda tomar decisiones, ¿sí? Entonces, si a través de un videojuego hay información relevante y el estudiante o la ciudadanía con este videojuego se educa o aprende alguna información y sabe discernir qué es interesante para su vida y que le pueda permitir tomar decisiones, está bien, no hay problema. Siempre y cuando toda la información que se presenta en los medios de comunicación y en las plataformas digitales puede servir para educar, ¿sí? Puede servir para educar dependiendo de cómo la vemos y dependiendo cómo la analicemos y si la persona tiene las características para poder discernir esa información. Porque imagínense, ahora mismo ingresamos a Google. En Google puede haber información, muchísima información, de todo. Información que está bien diseñada, que puede servir para el proceso del estudiante o de la ciudadanía, como puede haber información que también no permite ningún desarrollo intelectual o cognitivo de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, lo que busca la educomunicación es lograr justamente que estas personas, que la ciudadanía pueda lograr discernir, pueda lograr analizar y pueda lograr tomar decisiones con
con esta información, ¿sí? Entonces, lo que buscamos con la educomunicación es justamente que la gente tenga esos conocimientos, esas destrezas y esas actitudes para poder convivir con los medios de comunicación y con estas nuevas plataformas y con toda la información que se transmite por la web, por la gran web, ¿sí? Por internet. Y esa información le permita a este ciudadano ser crítico y tenga la capacidad de tomar decisiones, que eso es lo fundamental. Si ustedes logran que sus estudiantes al finalizar la clase han tomado alguna decisión, conocen, no solo tienen el contenido, sino también logran resolver algún problema relacionado a los temas de la asignatura y son ciudadanos que toman decisiones y saben de alguna forma discernir la información, estamos del otro lado. Eso es lo que buscamos desde la perspectiva educomunicativa. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, estimada docente, compañeros. Bueno, yo en mi caso también ahora estamos trabajando lo que es el ABP, ya que ha resultado una metodología muy interesante, ya que es práctica y también interactiva. Y como usted lo manifiesta, proporciona a los estudiantes una serie de herramientas, estrategias para resolver un problema. Entonces ellos a través de la investigación, a través del uso de estas diversas estrategias, resuelven un problema y no solamente que los estudiantes se conviertan en receptores de información y memoricen una información. Entonces es un poco más práctico y es mucho más interesante. Eso, doctora. Muchas gracias. Gracias, Karina. Tal vez tienes un ejemplo específico porque hayas trabajado con tus estudiantes con el aprendizaje basado en proyectos. A ver, Mariuxi. Creo que Karina no nos escucha. Mariuxi, por favor. Estimada tutora, compañeros, muy buenas noches. Bueno, primeramente por agradecerle por darnos como una visión más clara y tener establecido las metodologías. En lo que es las instituciones del gobierno, el Ministerio de Educación, creo que la mayoría, estimada tutora, hemos trabajado con el aprendizaje basado en proyectos porque anualmente a los profesores de lo que es educación elemental, media y superior, que son asignados como coordinadores de proyecto, deben trabajar en base a esa metodología. Por ejemplo, nosotros en la escuela hicimos un proyecto en lo que son las medicinas naturales, las plantas medicinales. Entonces, el problema puede ser que muchas personas no tienen para adquirir la medicina porque es costosa, pero las plantas medicinales tienen este beneficio y nos pueden curar. Entonces, yo trabajé con los niños en ese tema y en sí en este aprendizaje basado en proyectos también es dependiendo del porcentaje. Si es elemental y media, el docente es el que hace la mayor parte del proyecto, pero ya en lo que es el nivel superior, si no estoy equivocado, el alumno trabaja un 80% o un 90% y el profesor un 10%. Entonces, sí creo que la mayoría de los que hemos trabajado en lo que es la docencia, indirectamente ya hemos aplicado esto, sino que no lo teníamos tal vez muy diferenciado. Te agradecemos por esta explicación y ahora sí ya vamos a tener diferenciado cada metodología y aplicarlo acorde al nivel de los estudiantes, porque por ejemplo, aprendizaje basado en retos con niños muy pequeñitos aún no lo podríamos aplicar, pero con niños de bachillerato superior sí, es muy bueno ahora que estamos en este tipo de educación. Eso, estimada tutora, es mi experiencia. Ok, gracias, Mauricio. Realmente ustedes saben que el aprendizaje, por ejemplo, basado en proyectos es un aprendizaje autodirigido, como ya lo veíamos en el cuadrito. El estudiante es el protagonista. Él con los conocimientos previos lo que hace es resolver alguna problemática y armar un programa, un proyecto para resolver esa problemática en específico que se le plantee. ¿Sí? Cristian. Sí, buenas noches.
nos hablaba del aprendizaje cooperativo, donde implica pues, que cada grupo, cada integrante participa colaborando para que se resuelva dicho problema. Pero ¿cuál sería la diferencia con el aprendizaje colaborativo? Porque tenemos el aprendizaje cooperativo con el aprendizaje cooperativo. Cooperativo y colaborativo. A ver, yo lo que les recomiendo es el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Cooperativo porque ahí trabajamos el grupo entre iguales. En cambio, el colaborativo es yo colaboro con nuestra parte y tú mira cómo terminas el resto. Por eso hablamos de un aprendizaje cooperativo, ¿sí? Donde todos colaboramos, donde todos hacemos un trabajo en equipo, ¿sí? Incluso yo no les he hablado en las metodologías activas de aprendizaje colaborativo, les he hablado de aprendizaje cooperativo, ¿sí? Incluso aquellas personas que ya empezaron a leer este libro del método ELI, del profesor Ferreiro, él habla y él dice que el aprendizaje debe ser cooperativo en todo sentido, ¿sí? No colaborativo, porque el colaborativo es yo te colaboro con esto y tú mira cómo terminas el resto. No, es cooperativo, donde todos somos iguales. Por eso el aprendizaje cooperativo es el método que permite comprender las actitudes, las capacidades y los conocimientos, tanto específicos como grupales, ¿sí? Esa es un poco como la diferencia entre otros tipos de aprendizajes. Todas esas metodologías que les acabo de comentar, estas activas, tanto el aprendizaje basado en proyectos, el de retos, el de casos, el de problemas, es cooperativo, ¿sí? O si lo planteamos individual, pues ya el estudiante tendría que ir resolviendo y cumplir todas las fases de la metodología, pero también se lo puede hacer grupal, ¿de acuerdo? No sé si ahí, Cristian, ¿te quedó más claro? Sí, el cooperativo ahorita me quedó bien claro. El cooperativo es donde todos apuntan a un fin común. En cambio, el colaborativo ya viene cuando le dividimos, pongamos el trabajo. Tú vas a hacer esto, tú esto y en el fin vamos a unir y damos como resultado. En cambio, el cooperativo viene, todos ponen de manifiesto su aporte para lograr el objetivo propuesto. Exacto. Ok, y además, como yo les decía, ¿se acuerdan de la lámina que les acabo de presentar, que les presenté sobre el aprendizaje cooperativo? Les decía que no es permitido dividirse el trabajo, no lo vamos a dividir. Si pones parejas, pues ambas personas tienen que trabajar por igual, dialogar, analizar y resolver el problema o el reto que les planteamos. ¿De acuerdo? Gracias, Cristian. Luego Eliana y luego Jonathan. Y con ellos creo que cerramos para podernos ir a hablar del proyecto. Buenas noches con todos. Yo tenía una pregunta sobre este tema de educación que usted decía basado en retos para los niños chiquitos, pero yo pienso que sí podría ser aplicado. Por ejemplo, hay el proyecto Cero que se realiza en España de Movistar. Y él muestra, y también a los niños, son niños de 4 o 5 años, que les presentan retos. Entonces, ellos resuelven esos retos y logran, desarrollar razonamiento. Y entonces, desde mi perspectiva, creo que sí, o sea, tal vez no tienen el nivel cognitivo de una persona adulta, pero creo que sí es interesante cómo ver ellos, darles las herramientas para que ellos mismos se vayan desenvolviendo ya desde estas pequeñas edades. Entonces, eso será mi aporte. Gracias, Eliana. Sí, no creo que no esté permitido. Quizás es mucho más difícil, porque recuerden que en el aprendizaje basado en retos, el profesor no es un mediador, no es el que está diciendo, mira, esto consiste en esto, sino se convierte en un coach, es un animador, ¿sí? Una persona que motiva. Y quizás en los chiquitos puede funcionar, porque los chiquitos es lo que más les gusta, la motivación, que los reten. Podría funcionar, ¿sabes qué? Quizás sí pueda funcionar, tendríamos que buscar, porque son 3 elementos fundamentales en el aprendizaje basado en retos, que es el profesor que se convierte en coach, el experto, que puede ser, en este caso, por ejemplo, que tú decías, si les queremos mostrar o ponemos el reto a los chiquitos de que aprendan algún tema en específico, inglés, no sé. El experto podría ser una persona o un profesor de inglés o alguna persona que trabaje en alguna de estas instituciones como Cambridge.
y el niño pues plantear el reto específico de aprender el inglés. Realmente podría funcionar, quizás es mucho más difícil porque el profesor ya no es el que está ahí diciendo, mira, esto es esto, sino simplemente se convierte porque es el estudiante el que tiene todo el conocimiento. El aprendizaje basado en retos es el estudiante el que básicamente el protagonista de todo el proceso. ¿Sí? Entonces él tiene ya el conocimiento, no necesita que el profesor esté diciendo, mira, esto consiste, sino más bien lo motiva, le muestra ejemplos, les dice, mira, acá ya se aplicaron, tuvieron la misma problemática que nosotros e hicieron esto. ¿Sí? Entonces podría funcionar, no diría que no funcione, pero quizás nos lleve mucho más pensar en qué reto les planteamos. ¿Sí? Y finalmente, Jonathan. No sé, Eliana, ¿te respondí la pregunta? Sí. Es más, si alguien ya ha probado este tipo de metodología con niños, nos podría comentar. Podría ser más complejo, pero podría incluso tener resultados mucho más interesantes, porque los niños tienen un proceso creativo súper interesante, incluso mucho más que los jóvenes o que los mismos profesores. Salen con algunas cosas, yo los veo, por ejemplo, mis sobrinos, que tienen una creatividad impresionante y siempre tienen respuesta para las cosas. Entonces, podría tener buenos resultados. Y Jonathan. Buenas noches, Magíster. Yo tengo una duda en cuanto a los proyectos, al ABPT. En lo que es básica media se trabaja de forma interdisciplinar. Entonces a veces es un poco complicado tratar de cranear un proyecto donde encaje lengua, mates, sociales y naturales. Al menos en la institución nos solicitan, digamos, dependiendo de las destrezas que se vaya a trabajar, se torna un poco complejo tratar de se podría decir, de encontrar un tema o un problema en sí, ¿no? Para elaborar este ABPT. Entonces, es un poco, ¿qué me sugeriría usted, Magíster, en ese caso? Porque es un poco complejo conectar todas las 4 áreas para un proyecto. Eso. Yo creo que deberían partir de los resultados de aprendizaje, las competencias que se han planteado en las asignaturas. No se fijan mucho en los contenidos, porque cuando nos fijamos en los contenidos es cuando logramos no empatar y aplicar este tipo de metodologías. Las metodologías activas se aplican, ¿recuerdan el grafiquito que les puse cómo el profesor debería aplicar este tipo de metodologías? Nunca dijimos contenidos. Nos olvidamos de los contenidos. Siempre iniciamos desde las competencias, los objetivos o los resultados de aprendizaje. A veces, al pensar en contenidos y al unirnos decimos, no, yo tengo estos contenidos, tú estos, no tenemos contenidos iguales. No se fijen en contenidos, ¿sí? Esa es mi primera recomendación. Si queremos trabajar de manera interdisciplinar o de manera transversal en unidad educativa con diferentes asignaturas, partamos desde las competencias o los resultados de aprendizaje, los objetivos. Quizás si ustedes se ponen a ver sus resultados de aprendizaje, van a coincidir en alguno, ¿sí? En alguno que necesite el estudiante tener ese resultado de aprendizaje. Por ejemplo, todos somos profesores, no tenemos como contenido enseñar a leer y escribir. Sin embargo, es una competencia transversal que los estudiantes aprendan a escribir y leer, escribir bien y leer bien, ¿cierto? Esa, por ejemplo, es una de las cosas que podríamos hacer e integrar en un proyecto y trabajar con aprendizaje basado en retos o el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Este es por ponerle un ejemplo así muy general, pero ustedes para trabajar estas asignaturas que acabo de mencionar, fíjense en eso, en los resultados de aprendizaje, en las competencias, y van a ver que ahí van a encontrar puntos convergentes en los que pueden plantear un proyecto común. Nosotros lo hacemos. Fíjense que ahora mismo en la universidad estamos trabajando con el aprendizaje basado en retos, ya son estudiantes universitarios. Y alguna vez, por ejemplo, puede ser que Claudia, Anita, Diana y Carlitos les toque hacer un proyecto común y no todos damos las mismas asignaturas. Sí, Claudia da historia, la teoría de la comunicación, Anita da educomunicación, yo doy el tema de tendencias de la comunicación.
Si nos ponemos a ver las 3 o los 4 los contenidos, no vamos a coincidir, porque justamente cada asignatura va por su lado. Pero si vemos las competencias, ahí es donde tenemos que lograr encontrar un punto de encuentro y armar el proyecto, ¿sí? Entonces, como les decía, a todos nos interesa que nuestros estudiantes aprendan a escribir y leer. Es una competencia transversal. Y quizás por ahí nos podríamos unir, pero ustedes al verificar muy específico ya sus competencias y sus resultados de aprendizaje se van a dar cuenta que sí tienen temas convergentes y que por ahí podrían plantear el proyecto conjunto. ¿Ya? No sé si ahí, Jonathan, te ayudé en algo. Sí, Magíster, ¿podría concluir entonces que se está ejecutando de manera errónea en mi institución? Porque de alguna manera nos solicitan empatar en las 4 áreas, ¿no? Al menos, bueno, yo estoy dando en básica media y nos solicitan así, ¿no? Entonces es un poco complejo. Se podría decir que está erróneo eso, ¿verdad? No podemos partir de contenidos. Para trabajar estas metodologías activas no partimos de contenidos. Eso sí, hay que tenerlo súper claro. No partimos de contenidos, partimos desde las competencias y los resultados de aprendizaje. Miren, les voy a mostrar nuevamente la diapositiva donde yo les decía para aplicar las metodologías. En ningún lado ven ustedes aquí contenidos, ¿cierto? El profesor, dijimos que el profesor se convierte en un guía y partimos desde los objetivos y las competencias. El alumno es el protagonista, adecuamos la metodología de acuerdo a nuestros objetivos y competencias, si va a ser una metodología basada en retos, o va a ser aprendizaje colaborativo, o va a ser basada en proyectos. Luego definimos la evaluación y generalmente valoramos. Pero en ningún lado en este gráfico ustedes ven contenidos, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que tendrían que hacer en la escuela o en la unidad educativa suya es pensar, partir desde las competencias o los objetivos o los resultados de aprendizaje que tengan, no los contenidos. No hacemos un aprendizaje o no planteamos ese tipo de metodologías en base a contenidos, sino en base a competencias. Listo, Magíster. Y para aplicar de una forma en tiempos un poco más breves, se podría aplicar la metodología basada en retos, ¿no? Sí, podría ser retos. Nosotros lo estamos probando ahora en la universidad y a mí me ha parecido interesante, la verdad. Los estudiantes tienen el espacio para ir reflexionando. También hemos tenido algunas problemáticas. Hay estudiantes que no logran entender, profesores que tampoco logramos entender cómo aplicar. Este es un proceso. Durante todo el proceso vamos aprendiendo, tanto los estudiantes como los profesores, porque una cosa es que te lo digan en clase y otra cosa es que tú lo apliques ya. Y en el proceso te vas a encontrar con muchas limitantes, ¿sí? Que el trabajo mismo en equipo con los profesores, que un profesor no entiende, que un profesor no aplicó de esa forma la metodología, que otro profesor no explicó a los estudiantes, porque a la final te enfrentas a un equipo, tanto de estudiantes como de profesores. Entonces, en ese proceso vas a ir aprendiendo muchísimas cosas que te van a ir diciendo qué es lo que deberías ir mejorando de cara a las próximas experiencias que apliquemos. Nosotros, por ejemplo, hemos aplicado, yo, por ejemplo, la primera vez que apliqué el proyecto que me tocó hacer aplicar o ser coordinadora de este proyecto basado en retos, no tuve la mejor experiencia, ¿sí? En el primer bimestre hubo muchas críticas de los estudiantes, no entendían, los profesores no nos podíamos comprender, no teníamos ni un día para coincidir todos, pero ya a partir del segundo bimestre, por ejemplo, ya entendimos un poco la dinámica y logramos ir consolidando. Entonces, este también es un proceso de aprendizaje para ustedes como para sus estudiantes, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el primer punto que deberían ustedes solucionar en la institución educativa es que ninguna de estas metodologías se aplica en base a los contenidos, ¿sí? Sino en base a las competencias o los objetivos o resultados de aprendizaje como ustedes lo tengan. ¿Qué trabajan ustedes? Con objetivos, ¿verdad? Con destrezas, con criterio de desempeño. Destrezas con criterio de desempeño. Ajá, partiendo desde ahí. Desde ahí deberían partir, no desde los contenidos. ¿Sí? Listo, Magíster. Muchas gracias. Ok.
Y Mireya, a ver, está Mireya, Guido y Anita, y con eso nos vamos, porque si no se nos va mucho tiempo y no nos queda tiempo para hablar un poquito de los proyectos. Mireya, por favor. Sí, eso mismo quería, por favor, estimada docente, que ya hablemos del proyecto y de la tarea. Yo tengo una pregunta específica sobre la tarea. Tenemos que buscar 2 experiencias en las cuales se haya implementado la educomunicación, a nivel nacional e internacional. Luego de haberlas detectado, identificado, caracterizado, ¿qué más hacemos en el trabajo? Solo las 2 iniciativas. Las 2 iniciativas queremos que nos cuenten, que nos digan cómo se han realizado estas 2 iniciativas, qué medios han utilizado, dónde se ha realizado, cuál ha sido el impacto que han tenido estas iniciativas y nada más. Necesitamos conocer para que ustedes también, este trabajo tiene el objetivo de que ustedes vayan viendo cómo se aplican a nivel nacional e internacional iniciativas educomunicativas que luego las pueden llevar a sus clases. Sí, busquen también un poco viendo sus intereses, viendo desde qué asignatura ustedes dictan clases, cuáles son sus objetivos, sus resultados, sus destrezas, para que luego las puedan aplicar en clase, que no lo hagan solo por cumplir la tarea. Eso quiero decir, ¿sí? Ya. Muy bien, gracias. Luego para incluirle sus clases. Guido y luego Anita. Gracias, Diana, compañeros, muy buenas noches. Solamente quería acotar un poco lo que manifestaba el compañero, de que le habían pedido que haga un trabajo en el cual tenía que juntar todas las asignaturas. Pues bien, esto es común ya que cuando se trabaja por medio del aprendizaje basado en proyectos, la herramienta más práctica, y al menos la que me ha servido a mí, es el hexágono interdisciplinario. ¿En qué consiste el hexágono interdisciplinario? El hexágono interdisciplinario simplemente es en el cual yo pongo el producto que yo quiero obtener y a los lados voy poniendo cada una de las áreas en las cuales se va a estar enmarcado. Por ejemplo, se me ocurre elaboración de una pelota con material reciclado, ¿no es cierto? Entonces yo lo pongo a ese producto en el centro y veo ciencias naturales, ¿con qué los relaciono? Matemáticas, ¿con qué los relaciono? Estudios sociales, ¿con qué los relaciono? Lengua y literatura, ¿con qué los relaciono? Una vez que está todo eso correlacionado, ahí voy a obtener un trabajo interdisciplinario. Eso nada más, Diana y compañeros. Gracias, Guido. Creo que podría servirnos el ejemplo que acaba de poner y el hexágono para ir un poco viendo las perspectivas y eligiendo este proyecto que vamos a trabajar o el problema que vamos a encontrar la solución. Muchas gracias. Ana, Cristina. Buenas noches con todos. Nancy. Bueno, había un compañero que había comentado que algunas ideas de proyecto, yo no sé si la estamos haciendo bien en la institución de trabajo, pero primero la tutora es quien más o menos ve una problemática que esté asociada con la defensa con criterio de desempeño con la que va a trabajar en este parcial. Y con esa, si le ocurre alguna idea, nos llama a los profesores especiales, porque no solo ella lo hace con las materias, las 4 de las troncales, como quien dice, matemáticas, ciencias, estudios sociales y lenguaje, creo que es, sino también los hace con los profesores especiales, inglés. En mi institución también hay artes escénicas, hay música y cultura física. Entonces, una vez que lo hace, nos reunimos todos, vemos qué podemos hacer o cómo podemos aportar y después lo socializamos con el alumno. Entonces el alumno ya tiene claro cómo hacer su proyecto. Entonces, más o menos recuerdo 3. Yo soy profe de educación cultural y artística desde inicial a bachillerato. Entonces, están empoderándose más las tutoras de escuela en el trabajo de proyectos de esto. Y ejemplo, bueno, les comento algunas ideas. Uno habían hecho sobre la problemática era rescatar nuestras tradiciones en Loja. Entonces, ejemplo, el profesor de computación tenía que hacer una carátula digital, el profe de inglés tenía que en inglés decir dónde vive Loja, porque, bueno, alguna cuestión de Loja importante, y así de cada lugar de música, el himno, una canción importante de acá. Y hay otro proyecto que era sobre las provincias, reconociendo nuestro país, conociendo nuestro país, nuestras provincias. Entonces, igualmente, en matemáticas, hablaban más de estadística, de lengua, redactaban, los alumnos usaban lo que es lenguaje para hacer sus redacciones.
estudios sociales, lo que es la descripción de cada provincia, y así mismo las demás nos iban incluyendo. A mí me tocó hacerles que escriban el himno de cada provincia. Y a ver si recuerdo otro, era algo sobre el confinamiento. El problema era sobre el confinamiento y las actividades que uno podía hacer. Entonces, desde cada área, uno aportaba. Ejemplo, desde educación física, con esto de las pausas activas, la profe de música, con la gimnasia cerebral, y así en ciencias naturales, con una receta saludable. Y eso hicimos, no sé si estamos bien ahí, porque aparte de hacer proyectos son multidisciplinares. Eso es, doctora. Sí, muchas gracias, Ana Cristina, por comentar la experiencia. Más o menos así lo trabajamos nosotros también, partiendo desde las competencias, en el caso de ustedes desde las destrezas, y esa destreza de alguna forma les engloba a todos los que están incluidos en el proyecto, ¿verdad? Eso entendí, ¿cierto? Y, sí, a partir de ahí cada uno aporta desde su área de conocimiento. Claro, porque al principio, como usted dijo, fue caótico, porque todos querían aportar, pero no sabían cómo. Entonces ya cuando la tutora se empoderó, la tutora fue quien se empoderó y dijo, esta problemática quiero ir, ¿cómo podemos aportar el resto de profesores? Entonces ahí como que ya comenzamos a entender algo mismo. De acuerdo, así mismo lo trabajamos nosotros. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto, el primero que trabajé, que fue justamente armar todo un tema de que Loja sea considerada la capital cultural de la música, ¿sí? El tema del capital musical del Ecuador. Entonces, los profesores que participamos, había un coordinador, como dice Ana Cristina, y el coordinador un poco era la persona que moderaba y iba guiando al grupo de profesores y a los estudiantes. Teníamos unos horarios específicos de tutorías con los estudiantes, todos los estudiantes que formaban parte del reto, como con los profesores. Y al definías de alguna manera el reto, ¿sí? Considerando las competencias de las asignaturas, y cada asignatura aportaba desde su temática o área muy específica para solucionar ese problema, que eso es lo que acabo de ver que tú comentaste, Ana Cristina. Cada asignatura, en este caso, aporta para solucionar el problema, pero ya definiendo o partiendo desde la competencia. Por ejemplo, ya en el tema de lograr que Loja sea capital musical, en el caso de la asignatura de televisión se enfocaba a que iban a armar productos audiovisuales para dar a conocer que Loja era la capital musical, ¿sí? La asignatura de educomunicación, que justo le tocó también en ese ciclo trabajar el reto, ellos en cambio, cómo educaban a la ciudadanía para que vean que Loja efectivamente era, y armamos un proyecto educomunicativo para lograr que Loja sea considerada una capital musical. ¿Sí? Entonces, todas las asignaturas desde su área de conocimiento aportan a la solución de ese reto que se planteó. ¿Sí? No sé si ahí con el ejemplo de Ana Cristina queda mucho más claro. ¿Sí? ¿No? Lo más difícil es ponerse de acuerdo todos los profesores para lograr definir el reto. Eso es el primer paso que hay que dar. Ponerse de acuerdo, revisar las competencias, los resultados y decir, sí, esto es lo que podríamos hacer y podríamos solucionar, y tú aportas desde este lado, tú desde este, yo desde este, y logramos armar ya el reto. Eso es lo más complejo, porque somos seres humanos y siempre nos complicamos y no logramos siempre ponernos de acuerdo en la primera reunión, pero una vez que ya le cojamos el hilo, el gusto, te van a dar cuenta que funciona, que puede tener resultados interesantes, ¿sí? Y finalmente creo que era Nancy, y con esto cerramos para podernos ir a las aulas. Nancy, ¿usted quería comentar algo? ¿No? Ok, con eso terminamos. Nancy, ¿quería usted comentar algo? No, doctora, no. ¿No? De acuerdo. Entonces, con esto terminamos. Nos vamos, por favor, a las salas con los respectivos tutores para un poquito conversar del tema de los proyectos educomunicativos, si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta, y si no, pues aquellas personas que no tengan preguntas, pues ya no se conectan, simplemente salimos de la sala, ¿sí?
Y las personas que están conmigo se quedan, por favor, un ratito para conversar, ver cómo van con los proyectos y terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.